como todos los lunes, tenemos el honor y el privilegio de tener con nosotros a la doctora Cristina Balinotti, una doctora en psicología experta en la familia. Y obviamente, como siempre, tenemos que invitar a su canal de YouTube, unifamilia.co, donde podrán encontrar este programa también y muchos más de los que ella ha tenido participación, no solo aquí, en diferentes medios. Hoy nos trae un tema sumamente importante que la doctora va a desarrollar en breve. Doctora, buenas tardes, bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes, qué gusto, ¿Cómo esperamos los lunes? Hermoso encuentro contigo. Definitivamente que sí, y ni coordinado, doctor, estamos vestidas de azul las dos. Sí, tenemos que empezar a coordinar los colores. Ya me di cuenta, se ve maravilloso. Se queda muy bien. Qué bueno que hayamos coincidido de esta manera en este empezar de la semana, una semana maravillosa. Pues desde ya deseamos a todos que sea una semana exitosa para todos ustedes, pero ese tema tan importante, doctora, ese número de violencia, incluso este fin de semana, sin ir tan lejos, vuelven a perder la vida jóvenes en una fiesta de graduación, que es lo que se está estilando mucho en estos días. Sí, en efecto. Bueno, yo quería como hacer un cierre y un resumen profundo y completo de lo que he estado hablando en los medios esta última semana, internacionales y locales, acerca de particularmente del niño que, imitando un videojuego, salió a matar a policías. Fue un tema muy sonado que nos llama de nuevo a la reflexión acerca de si los videojuegos son los responsables de la violencia que muchos niños están mostrando. Entonces, para hacer esta visión holística completa, empezamos diciendo a favor de que, en efecto, hay una incidencia de violencia mayor en niños que están pegados a los videojuegos todo el día o toda la tarde. Decimos que cómo aprendemos los seres humanos. Y los seres humanos aprendemos con lo que se llama la teoría del aprendizaje vicario o aprendizaje vicario de Albert Bandura. En 1965, él hace un experimento porque quiere saber, en realidad, sobre la violencia, qué es más importante, si la genética o lo social. Y toma 3 grupos de niños de 3 a 6 años. Los coloca en distintas habitaciones. Cada grupo en su habitación tenía una ventana a través de la cual veía cómo un adulto le pegaba a uno de esos muñecos bobos, por eso se llama el experimento del muñeco bobo, o el tente tieso, que es ese muñeco de plástico que siempre que se le pega vuelve a estar en la posición vertical. Entonces, se descubre que los niños que habían observado al adulto golpear a este muñeco, cuando son trasladados a ese cuarto, hacen lo mismo con el muñeco. En el segundo grupo, el adulto acaricia al muñeco y entonces los niños, al trasladarse, también lo hacen. Y el tercer grupo eran conductas neutrales, no había ni violencia, no había caricias. Los niños imitaban lo que veían de esos adultos. Con lo cual fue una revolución en ese momento, donde los padres aprendieron no solamente la necesaria castigo-consecuencia o reforzamiento positivo o negativo de las conductas de los niños, sino a dar el ejemplo, que los niños aprenden por el ejemplo de los padres. Y entonces él divide estas fases en 4 fases. La atención, el niño que está viendo un videojuego presta atención. Digamos, retención, es decir, retiene lo que está viendo, la reproducción, sale a hacer lo que vio, y la motivación. Y acá viene el primer escollo. El niño tiene que estar motivado para volver a repetir esa conducta, desde lo social y desde el cerebro. Sabemos que en el cerebro existe el circuito de placer-recompensa. ¿Qué es esto? Bueno, es lo que lamentablemente genera adicciones. Esta puede ser una adicción sin sustancia a los videojuegos. ¿Por qué? Porque liberan dopamina en el cerebro. Y no demora el placer es instantáneo. Entonces los niños quieren hacerlo de nuevo. Además tiene que haber también un ambiente facilitador, ¿verdad? Ahora, ¿cómo ocurre esta educación vicaria? Vicaria quiere decir que se traslada de una a otra persona, en este caso. Es decir, el niño traslada lo que ve, lo hace suyo y imita esa conducta.
En nuestro cerebro tenemos neuronas espejo, y entonces esas son las que nos permiten copiar los comportamientos de los demás. Ese es el refuerzo vía cerebral. Lo que hace que cuando vemos que alguien bosteza, nosotros bostezamos también. Bueno, esto es, o si alguien pone una cara muy triste, nosotros también tratamos de copiarlo. Son las neuronas espejo, la neurobiología. Y también esto se extiende a otra teoría, que es la teoría del cultivo. ¿Qué es? Que los niños aprenden, además, a través de las historias ficcionales de la televisión y del cine. Es decir, que hay muchas cosas en favor de que en efecto se aprende la violencia. Ahora, ¿qué sucede? Para que la violencia se aprenda y realmente se salga a ejercer a la calle, como es el caso de este niño de 12 años, que junto con su hermana de 14 años baleaba a policías, robó armas y después salió a hacer este tiroteo, tiene que haber una genética, es decir, que la persona tiene que tener tendencias hostiles, tendencias agresivas. El niño las tiene que llevar con ellos. Es decir, que qué cuidado tenemos que tener, porque la realidad es que nosotros no sabemos si nuestro niño viene con tendencias agresivas u hostiles, ¿verdad? Otra de las cosas que lo puede disparar es, porque el videojuego solo no hace nada, tiene que haber un montón de cosas detrás. Es decir, tenemos la genética, tenemos el ambiente social familiar, que también es de peso. Por ejemplo, los niños que están criados en la violencia, que se les pega. En el caso de este niño de 12 años, por ejemplo, estaba en un hogar de guarda, en un foster home grupal, comunitario, donde no había suficiente personal para cuidarlos, ni a él ni a la hermana. Entonces, había pasado por todo un tema de violencia, de traumas, había querido ya matar al padre, porque venía de una familia determinada, con mucha violencia y además una genética y probablemente a lo mejor también el cerebro que lo estaba predisponiendo a estas conductas. Entonces, hay muchas cosas y esta es una visión global que debemos saber. ¿Cuál sería la solución? La solución es cuando tú te compras una torta de chocolate muy rica y te la comes toda, pues entonces va a haber una gran indigestión. Pero si le comas un pedacito, lo disfrutas y no va a sucederte nada. No podemos en esta época sacarle a nuestros hijos los videojuegos, porque están ya instalados. Pero sí debemos llevar el tiempo en que ellos están afectados a un videojuego. 1 hora, 2 horas, algo que ellos quieran hacer o que quieran ver, pero que no se empachen de esos videojuegos, porque entonces puede ocurrir el proceso de una adicción, puede ocurrir, si la genética lo lleva a que el niño tenga conductas agresivas en el hogar, mucho más si tiene una familia agresiva, ¿verdad? Va a salir ya a hacerlo en la calle, en el medio social. El miedo también es que afectados a los videojuegos pierden empatía, pierden contacto, la socialización, que es tan importante para un cerebro sano. Vale decir que hay muchas cosas. Y tenemos que tener en cuenta también la parte positiva de los videojuegos, ¿verdad? Que en su medida y armoniosamente se debe tener esto en cuenta. Se sabe por estudios realizados en el 2019 en la Universidad de Oxford y de Stanford, que los videojuegos mejoran la atención en 4 de sus formas, hay 12 formas de atención. Mejoran también la memoria y mejoran la manera en que el niño se maneja en el espacio, con el espacio circundante. Vale decir que tiene una serie, también sabemos que hay videojuegos muy buenos para los niños discapacitados, pero todo siempre en su medida con un régimen de horarios. No debemos permitir, como ha sucedido, y yo he ido a hablar a varios medios televisivos sobre niños adictos a los videojuegos, que están todo el día, ¿no? Para el padre es ideal porque dice, bueno, no se escucha, viene del colegio y no se escucha, el niño está ahí. Y se hacían pis, es decir, porque no se levantaban, porque estaban completamente adictos. Esto es importante de tener en cuenta.
genera adicción. Cuando nosotros lo usamos de una manera indiscriminada y no le damos alternativas al niño. ¿Cuál es la alternativa? Tiene que haber diálogo, comunicación en la casa, juegos con los padres, juegos de mesa, todas estas cosas que hacen el desarrollo de un cerebro sano. A veces muchos padres, vamos a decirlo así, desde chiquiticos ponen a los niños y le dan un teléfono, le dan una tableta para eso mismo, para que no los moleste, para que se distraigan, para que los dejen hacer algo, y se vuelven estos niños dependientes a tan corta, pero tan corta edad. En efecto, sí, sí. Es decir, es conveniente limitar el uso de los celulares. Sin duda estamos viviendo en una generación que nuestros niños ya están muy habituados desde pequeños. Pero fíjense, de nuevo, el aprendizaje vicario de Bandura, de Albert Bandura. Si nosotros, cuando el niño es chiquitito y está en la sillita de comer, le damos la papilla y le estamos hablando por el celular, si nos ve desde pequeño interactuar con los celulares más que entre nosotros mismos, ese niño tiene muchísimas chances de contraer una adicción a los celulares, a estar conectados. Por otro lado, fíjate, ¿no? Qué importante que no es solamente el videojuego, es todo lo que está alrededor, es la educación, es la crianza. Por ejemplo, Japón y Corea del Norte son los países que más videojuegos tienen. Sin embargo, no hay actos de violencia ni tiroteos masivos. Los únicos tiroteos masivos que se registran y que comenzaron fueron en los Estados Unidos. Hay algo en la sociedad que hace que los padres se alejen demasiado de la casa. Sabemos que es ese algo, ¿verdad? Es la productividad, es el éxito económico, y es que esto es muy importante. Pero tenemos que equilibrarlo, porque si dejamos al niño sin los papás, con una tendencia genética agresiva, con toda esta predisposición, y realmente lo dejamos solo frente a un videojuego, podemos dar un niño con tendencias agresivas que las va a actuar en la sociedad. Hay algunas preguntas y dice Nairobi Raga, doctora, es que hasta adultos juegan esos videojuegos violentos. ¿Cómo le dan ejemplo a sus hijos? Exactamente, claro, es la teoría de Bandura. Es decir, el aprendizaje es siempre observacional. Yo voy a aprender las cosas que observo. El niño va a aprender lo que observa en la primera sociedad que el hombre conoce cuando llega a esta tierra, que es la familia, la primera sociedad, la primera institución. Entonces, nosotros tenemos que ser los primeros en dejar de usar los videojuegos, por lo menos no usarlos de una manera compulsiva y constante, ¿verdad? Y los primeros en que tenemos que dejar los celulares cuando llegamos a casa apagados, apagados para estar un momento juntos, en la cena juntos. Después los prendemos de nuevo. Entonces, si nosotros damos el ejemplo, va a ser mucho más fácil que nuestros hijos lo hagan, pues si no, no tiene sentido. Dayana Dávila, ¿los videojuegos, doctora, influyen mucho que los niños se vuelvan rebeldes? Claro, lo que sucede es que el niño que está mucho tiempo frente a un videojuego, no solamente dispara la dopamina que hablamos para el circuito de placer-recompensa y quiere seguir haciéndolo todo el tiempo porque le da placer, sino que tiene el cortisol alto, hay mucho estrés ahí, que el niño lo registra como estrés positivo. Entonces, el niño con cortisol alto va a tender siempre a ser más reaccionario. Sin hablar si en la familia ya los padres actúan a los gritos. O se sabe ya que el niño vive en un ambiente medio caótico. Sí, por supuesto, el videojuego puede hacer, dependiendo también de la edad, ¿no? Va a ser mucho peor dentro de lo que es la adolescencia, que está la rebeldía adaptativa, ¿no? En donde el niño se adapta de ser un niño a ser un adulto en muy poco tiempo. Y entonces ahí surge todavía mayores actos de rebeldía. Dice, doctora, toda la razón. Tengo un hermano que juega mucho un juego que de verdad es enfermizo. Y he escuchado que personas se conocen por ese medio. Y digo, yo que puede ser peligroso. Claro, sin duda. Desde ya el niño,
al que se lo deja 1 hora, 2 horas participar de esos juegos, el padre y la madre sí lo dejan, puede uno decir no y facilitarle una vía de placer más interesante. Pero bueno, si se lo deja, hay que aclararles que no puede responder ni ponerse en conversación con estas personas con las que está jugando. Creo que es el video Fortnite, en donde se juega con varias personas, que realmente pueden posar como niños y son adultos. ¿Cómo puedo darme cuenta que un niño va a perder, obviamente, la noción de lo que es real y lo que es un juego? Claro, lo que sucede es que se puede perder la realidad, dependiendo de la edad. El hecho de que el niño ve que hay targets, que hay que pegarle tiros, que hay que apuntar dentro de un videojuego, porque vemos que casi todos los videojuegos, casi todos tienen estas escenas violentas, aunque no sean personas o sean electronics o algo así que se ven, pero evidentemente el tema es eliminar siempre. Y entonces el niño de pronto puede pensar que así es el mundo y que así es la realidad. Esto sucede dentro de lo que te mencioné antes, la teoría del cultivo, en donde los chicos tienen una visión del mundo, los chicos y los adultos, atención, tienen una visión del mundo global como un mundo agresivo, si es que están acostumbrados a ver películas agresivas, que cada vez hay más, y también televisión agresiva. Es decir, que esto se inscribe dentro de lo que sería la teoría del cultivo. Se cultiva justamente la violencia a través de las historias ficcionales. Doctora, yo tengo un primito que juega esos juegos y se ha puesto rebelde, ni quiere comer ni nada, y sale a la calle y le da miedo la gente. Lógico, le da miedo a la gente porque una de las funciones que los padres tenemos es introducir al niño en la sociedad, socializarlo, que tenga amigos, que juegue en el jardín con los amigos, en el patio. Antes los chicos jugaban en la vereda, que vengan a la casa, que hagan con cajas, que creen un caballito o un auto con cajas de cartón. Esa es la manera que socializar al niño, que vaya a la escuela, lógicamente. Pero los niños que están encerrados frente a una pantalla son niños más ariscos, son niños que no se socializan, que entonces tienen miedo al entorno de la afuera, de la sociedad. Y se ponen rebeldes y no quieren comer porque tienen muchas veces el impulso constante de estar frente a estos videojuegos, porque crea adicción, como te contaba antes. Doctora, ¿y cuál sería la solución para todos esos padres que están aquí, pues en estos momentos escuchándonos y que por lo que encontramos en sus mensajes, muchos de ellos pues no están iniciando, sino ya tienen niños que de alguna manera su pan de cada día es pues obviamente jugar estos videojuegos? Bueno, en principio preguntarnos qué hijos queremos tener para el futuro. Si queremos tener hijos sanos, con menos enfermedad mental, con menos problemas de relación con los demás, vamos a limitar los videojuegos. Este es un consejo muy simple. Ahora, ¿qué hacemos? Le sacamos y le decimos, no, no vas a jugar más, no vamos a lograr nada de esa manera. Pero tenemos que ofrecerle otras opciones. Es más trabajo para nosotros, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque la sociedad, si no, se va a desintegrar. Tenemos que, por ejemplo, promover salir más en bicicleta, jugar juegos de cartas, juegos de mesa con nuestros niños, proponer por ejemplo, salidas a un cine. Bueno, ahora se está restableciendo la normalidad, por ejemplo, a museos o a parques en donde se puedan iniciar diálogos acerca de la naturaleza, de las plantitas. Como padre, yo de pronto me ocupo de leer un libro sobre plantas y lo llevo a un parque y entonces hablamos de eso. Yo sé que es más trabajo, yo sé que es más fácil comprarles y dejarlos ahí, pero eso es como tirarlos a un pote de basura. No hagamos eso con nuestros hijos. Sí podemos darle la posibilidad de estar un rato en esos videojuegos para no sacarlos del mundo, porque sería una ilusión, una panacea, pero que por lo menos estén más tiempo con nosotros de lo que están con los videojuegos.
Nos hace otra pregunta una mamá y nos dice, mi hijo tiene 16 años y juega todo el tiempo. Ya no sé cómo poder hablarle para que entienda que debe dejar de jugar. En realidad no hay que hablarle, hay que hacer. Por ejemplo, podemos establecer un ejercicio y decirle, ¿qué te parece si me acompañas? Que necesito que me acompañes a algún lugar, ¿verdad? Recuerdo ese padre fabuloso que alguna vez te comenté, que llevó al niño a la cocina para armar sándwiches para dar a los pobres. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer con los niños. Esta es una idea, pero hay muchas más. Hay que ofrecerle. La primera vez que lo hagamos va a creer que evidentemente lo queremos a lo mejor cuestionar en lo que está haciendo o que lo queremos sacar de algo que le da placer. Pero si insistimos con cariño, con tolerancia, va a acercarse a esa nueva actividad, a ese diálogo. O necesito ayuda, hijo. ¿Tú qué piensas de esto que está pasando? ¿Cuál es tu pensamiento respecto de esto que está pasando en la casa, en el mundo? Generalmente es bueno apelar a experiencias personales para lograr la empatía del niño. Hagámoslo sin... Esto nunca puedo estrechar lo suficiente, la importancia de la familia. No porque los videos sean malos por sí mismos, sino que son malos si nosotros llegamos a esta desmesura y a este extremo en el que estamos, en que los niños solamente están con videojuegos. Sumamente importante que los padres tomen acción, como usted dice, no solamente es hablar, sino tomar acción y darnos cuenta a tiempo de qué niños estamos formando en nuestros propios hogares. Increíblemente esa noticia, pues a todos nos dejó perplejos, como 2 niños de 9 y 4 años eran las edades, ¿no, doctora? Los niños 12 años y 14. 12. Sí, 12 años, pero el niño era un niño sin comunicación, un niño maltratado, un niño olvidado. Eso fue un extremo, eso, sin duda. Un niño con un trauma impresionante, un estrés postraumático, evidentemente, probablemente ya en una enfermedad mental. No vamos a llegar a ese extremo, ¿verdad? Eso sí, es un extremo lo que ha sucedido. Pero podemos sí dar niños agresivos, sí. Podemos dar niños agresivos, niños que empiecen a tener comportamientos agresivos en el colegio con las maestras, por ejemplo, o con los profesores. Doctora, y también hubo, perdón, otro caso donde había una niña de 9 años y su hermanito de 4 que no mataron a nadie, pero se robaron el auto y manejaron. Ah, bueno, claro, eso en realidad me parece que ahí ha habido un hogar quizá con poco límite. No sé si esto es responsable, no conozco exactamente bien el caso, no sé si los videojuegos son responsables de esto. Me da la sensación que es un hogar a lo mejor sin tantos límites, en donde papá y mamá trabajan mucho y no pueden supervisar mucho. De hecho, estos 2 niños sé que salieron a la madrugada y los padres no se despertaron, evidentemente estaban muy cansados, porque si no uno se despierta cuando el niño abre la puerta de la casa y enciende el auto. Vale decir que esto es un caso que me parece que navega por otro lado, pero que es el terreno a lo mejor de la falta de reglas, de supervisión. Y tan chiquitico por atreverse a manejar. 9 años. Imagínense, con el hermanito. Tremendo, lógicamente querían, parece ser, ir a la costa oeste, me parece que querían ir a California. Sí, es toda una suerte de, lógicamente estamos aquí, hay que tener cuidado con el mundo de fantasía, con la imaginación de los chicos y la fantasía, que son 2 cosas distintas, funciona mucho. Entonces es importante y hay que tener mucho cuidado. Claro que sí. Y tener diálogo, porque a lo mejor si hubieran tenido diálogo se hubieran dado cuenta que los niños querían irse a California. La doctora, como siempre, una información tan importante. Gracias por pues educarnos en esta parte. Sabemos que hay muchas personas que siguen escribiendo y pues nos dicen que tienen niños, que juegan, que algunos le dicen que paren y paran, otros no. Niños con problemas, sobrinos, primos, hermanos, pues estamos un poquito, vamos a decir, rodeados de estos videojuegos y han caído en vicio. Muchos de ellos dicen también de los padres, que juegan mutuamente el padre y el hijo. Claro, sí.
Claro, este es el tema, que estamos en una sociedad de padres infantilizados. Antes los hombres y las mujeres se dedicaban, bueno, la mujer a la casa, el hombre a trabajar, eran otros tiempos, pero hoy en día queremos ser todos adolescentes, ¿eh? Todos queremos ser jóvenes y ser adolescentes. Está bien querer lucir joven, pero ser adolescente o creerse joven ya es otro tema. Es decir, yo creo que hay otros mecanismos que no sea un videojuego. De nuevo, está la excepción de aquellos niños discapacitados que los videojuegos les hacen bien, ciertos videojuegos con supervisión del psicólogo. Pero bueno, no así indiscriminadamente cualquier cosa que se le ocurra. Es decir, yo creo que los padres tenemos que ser padres, no amigotes del niño, no los hermanos del niño. Tenemos que poner las reglas, supervisarlos con mucha tolerancia y sobre todo agarren lápiz y papel y escriban con su imaginación qué puedo ofrecerle a mi niño distinto, qué salida, a qué parque voy, a qué museo, a qué lugar, para poder sustraerlo, por lo menos los fines de semana o un fin de semana. Empecemos por los primeros pasos para que nuestros chicos no estén pegados de esos videojuegos, pues le hacemos un daño muy grande. Es una adicción sin sustancia, pero actúa en el cerebro como una sustancia pesada, como si fuera una droga, como si fuera, por ejemplo, alcohol. Con un sinfín de, obviamente, problemas cognitivos, de sueño, pues de alimentación e X cosas más. Muchas gracias, pues obviamente por su aporte como cada lunes. Gracias por informarnos. Invitamos a todos a que vayan al canal de la doctora Cristina Balinotti, unifamilia.com, y también la siguen en las redes en Instagram, @Cristina Balinotti. La pueden encontrar, van a encontrar obviamente este y muchos programas más. Este se transmite mañana a las 9 de la noche, doctora, ¿no? Sí, mañana a las 9 de la noche en unifamilia.com, ahí cliquean y aparece el canal y lo van a encontrar. Es decir, para los que quieren recordar todo. Claro que sí, doctora. Doctora, muchas gracias. Gracias por su aporte, su información. Y Dios mediante, estaremos el próximo lunes aquí con usted otra vez. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Y un abrazo para tu audiencia. Gracias. Gracias, doctora. Bendiciones. Muchas gracias.